Esposa de Valle Roca urge a familiares de presos políticos cubanos a unirse en reclamo de libertad. Eralidis Flometa, esposa del periodista encarcelado Lázaro Yuri Valle Roca, pidió a los familiares de los presos políticos cubanos que se unan en el reclamo de libertad de todos los condenados por motivos políticos. Mi esposo está totalmente deshidratado, está en una situación que no es para que esté en régimen de compañía, sino es para que sea transferido a un hospital porque está físicamente muy deteriorado, muy deshidratado, está débil, está sin fuerza y temo a que termine en un desenlace fatal, alertó Flometa. La señora asegura que su esposo fue amenazado por Vladimir, el jefe del edificio 2 de la prisión Combinado del Este, en La Habana, donde se encuentra recluido, y el jefe de orden interior, con una sanción adicional de 2 años de prisión por negarse a usar el uniforme de preso, luego de ser agredido por un oficial. El periodista de 62 años fue condenado, por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado, a 5 años de prisión, por haber filmado en Centro Habana y publicado en redes sociales un video donde activistas lanzaron octavillas con frases de José Martí, y a favor de la democracia, la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres en Cuba. Cubanos abarrotan oficinas para sacar citas en Notaría de La Habana. Una imagen da cuenta de las largas colas que tienen que hacer los habaneros para acceder a los trámites notariales en medio de la profunda crisis migratoria cubana. Así estaba la cola para sacar cita en la notaría de Lutgardita, Boyeros. Muchas personas venden sus casas o hacen transferencia de título de propiedad para irse por Nicaragua hacia Estados Unidos. Cuba es un país en fuga. Nadie cree en las promesas de mejoría de los delincuentes en el poder, comentó al respecto el periodista Mario J. Pentón, quien difundió la imagen. Imágenes de este tipo se repiten a lo largo del país. En marzo pasado, se conocía del colapso de las oficinas notariales en Las Tunas ante el incremento de trámites como poderes, autorizaciones y compraventas. En las oficinas municipales de Las Tunas llegan a aglomerarse hasta 200 usuarios cada día desde que inició 2023, cuando hubo un incremento de peticiones de documentación a raíz de la entrada en vigor del nuevo programa migratorio de la administración de Joe Biden, reconocía la prensa oficial. Este mes, la estampida de cubanos hacia el exterior, en busca de una mejor vida, no da señales de detenerse, y así lo atestiguan las recientes imágenes de cubanos abarrotando el aeropuerto de La Habana con destino a Nicaragua, en medio de una reactivación de la crisis migratoria en el país. En septiembre, también se conocían impactantes imágenes de las multitudes que durante ese mes abarrotaron el Aeropuerto Internacional Frank País, de Holguín, para viajar a Nicaragua. Torrefactoras cubanas hacen pruebas al café para evitar que exploten las cafeteras. La noticia de que Santi Spíritus tendrá café de la canasta básica familiar normada hasta diciembre trajo la alegría para los pobladores de esa provincia, más una revelación que dejó sorprendidos a muchos cubanos. Entrevistado para Scambray, el director de la unidad empresarial de base torrefactora de Santi Spíritus, Ricardo Pérez Pérez, explicó que el café que envasan cumple con todas las exigencias de calidades requeridas, incluidas las pruebas de explosión en cafeteras criollas. Aunque nuestra tecnología es obsoleta, somos capaces de garantizar las elaboraciones requeridas, pero la calidad es algo que seguimos de cerca. Se hacen varios muestreos durante el proceso, que incluyen las pruebas de explosión en cafeteras criollas, que son las más usadas por los consumidores, aseguró el directivo. Pérez Pérez aseguró que estas pruebas resultan todas positivas, lo cual garantiza que el producto está elaborado con los requerimientos necesarios para no obstruir las cafeteras criollas y provocar accidentes domésticos que, en ocasiones, pueden llegar a ser muy graves. Los medios de prensa del Estado no informan la cantidad de café en grano que se produce en el país para exportación ni las ganancias que este producto de alta calidad está dejando al régimen. Tampoco detallan cuán baja está resultando la productividad del café destinado al consumo nacional, en un país que fue uno de los mayores productores y exportadores, pero que ha visto decrecer la cantidad y calidad de este producto desde 1959 hasta la actualidad. En medio de la aguda escasez de café en Cuba, se ha puesto de moda el consumo de una infusión hecha con una planta popularmente conocida como platanillo. Se abre la funda, se sacan los granos y se ponen a secar al sol. Ya cuando están secos, se ponen al fogón y se tuestan, como si fuera café y luego se muelen. Eso es lo que le estamos dando de desayuno a los niños para que puedan ir a la escuela, contó a mediados de octubre una holguinera al medio de prensa independiente Cubanet. Prohíben entrada o salida del país a todos los deudores de impuestos en Guantánamo. Todos los deudores de impuestos en Guantánamo no podrán salir ni volver a Cuba sin importar el monto de la deuda.
La medida, anunciada por la Oficina de la Administración Tributaria y la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería en Guantánamo, modifica un acuerdo previo que regulaba solo a las personas con deudas significativas, por encima de los 50,000 pesos, informó la prensa oficialista local. Desde que a finales de septiembre se empezó a aplicar en toda la isla esta sanción, que limita el derecho a la libertad de movimiento de los cubanos, se ha impedido en Guantánamo la salida de 18 personas con deudas que superan los 9,400,000 pesos. 2 de los regulados saldaron sus deudas y ya pueden abandonar Cuba, y también se reguló la entrada de un ciudadano que salió del país antes de que se le notificara la deuda, de 1,500,000 pesos, y que deberá saldarla para que se le permita ingresar, agrega la información. Este año, el régimen aumentó los impuestos vía contribución a la seguridad social y sobre los ingresos personales a los trabajadores del Estado y los que se pagan a la ONAT. El gobierno argumentó que era necesario actualizar los tramos tributarios para lograr una mayor correspondencia con la capacidad económica de los contribuyentes y aplicación de principios tributarios de justicia, equidad y progresividad, en contraposición al criterio de diversos expertos, que piden que se reforme el sistema tributario a un modelo más eficiente. La ONAT cerró 2022 con más de 1,000 millones de pesos en deudas de los contribuyentes. Díaz-Canel dice a The Nation que han tratado de llegar a Biden por canales directos e indirectos. Miguel Díaz-Canel dijo a The Nation que su gobierno ha tratado de llegar al presidente de Estados Unidos Joe Biden por canales directos e indirectos. En una entrevista concedida al semanario estadounidense durante su viaje a Nueva York, en septiembre, el mandatario afirmó que no ha visto voluntad por parte del gobierno de Estados Unidos de establecer una relación diferente con Cuba. El cubano mencionó el uso de canales directos e indirectos para hacerle saber a la administración Biden la disposición de La Habana de sentarse a discutir varios asuntos, incluida la inmigración a Estados Unidos. No hemos recibido ninguna respuesta de Estados Unidos. Por lo tanto, no sentimos que haya ninguna intención por parte de esta administración de trabajar con nosotros, sentenció. En la conversación con la publicación de izquierda, Díaz-Canel dijo que si bien fue un presidente republicano quien aplicó una política de máxima presión sobre Cuba, es un presidente demócrata quien mantiene esa política. Esta semana un vocero del Departamento de Estado dijo que si el gobierno cubano busca mejorar las relaciones con Estados Unidos, es fundamental lograr avances en cuestiones de derechos humanos. La política de Estados Unidos hacia Cuba se centra en promover la rendición de cuentas por violaciones y abusos de derechos humanos y, al mismo tiempo, aumentar el apoyo al pueblo cubano, incluida la promoción de una migración segura y humana, y al sector privado independiente en Cuba, declaró el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein. Puerto Escondido consigue una victoria contra Energas y sus residentes van por más. Los pobladores de Puerto Escondido, en Santa Cruz del Norte Mayabeque, se han anotado una pequeña victoria. Luego de denunciar que la empresa Energas estaba instalando una nueva tubería de gas que atravesaba el único terreno de béisbol del pueblo, la industria ha trasladado el conducto y soterrado parte de la instalación. Por lo menos no destruyeron el terreno de pelota y pasaron las tuberías por debajo de la tierra a un lado del pueblo, cuenta Ronaldo, un joven de Puerto Escondido que utiliza con frecuencia el terreno deportivo, la única fuente de entretenimiento para los adolescentes de la zona. Inicialmente iba a poner parte de los tubos también por el medio del pueblo con pilotes, pero nuestras quejas lo impidieron. Los vecinos se movilizaron cuando a inicios de este año vieron llegar brigadas de trabajadores que comenzaron a extraer tierra y poner los cimientos para los pilotes. Al percatarse de que la tubería no solo pasaba por áreas habitadas sino que también quedaba al aire libre, temieron que ocurrieran accidentes y salideros, además de protestar por el daño al ornato de la comunidad y el impacto medioambiental. Condenan en Miami a miembro de la mafia cubana de Quintana Roo, que extorsionaba a migrantes en México. Un jurado federal condenó esta semana en Miami a Javier Hernández, miembro de la banda criminal La Mafia Cubana de Quintana Roo, que desde 2009 operaba en México extorsionando y torturando a migrantes cubanos en su travesía a Estados Unidos, entre otros delitos. Tras un juicio de un mes, se conoció el modus operandi de esta organización transnacional con operaciones en Cuba, México, España y el sur de Florida. Hernández, de 50 años, fue encontrado culpable de conspiración de contrabando de extranjeros, tráfico de vehículos, lavado de dinero, tráfico de bienes robados y soborno a funcionarios, entre otros cargos. El grupo secuestraba en México a los cubanos y amenazaba a sus familiares en Estados Unidos exigiendo $10 miles por su liberación, advirtiendo que de lo contrario los dejarían morir de hambre. A quienes no pagaban los torturaban con pistolas y descargas eléctricas. Hernández transportó un vehículo a México para sobornar a un funcionario y que la red pudiera continuar con el lucrativo tráfico de migrantes.
Este fallo expone las brutales prácticas de grupos criminales que se aprovechan de la desesperación de los cubanos para huir de la isla. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.